nuestro siguiente invitado es Luis Garicano. Luis Garicano es economista, profesor de economía y ahora temporalmente político y eurodiputado. Una temporadita. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Hablábamos ya con él y con José María de esta necesidad de un plan país y volvía a surgir este mantra que siempre tenemos, ¿no?, de modernizar la economía, de que tenemos una oportunidad para modernizar nuestra economía. ¿Qué es modernizar nuestra economía? ¿Qué son las cosas que hay que modernizar y qué son las cosas que debemos cambiar? A mí lo que me gusta es pensar en términos de personas y no de cosas. Se trata de invertir en personas y no en cosas. Nuestra economía tiene un problema muy grave de precariedad. Somos el país de Europa con mayor precariedad. Tiene un problema muy grave de desempleo juvenil. Tiene el mayor desempleo juvenil de Europa. Tiene un problema de abandono escolar muy alto, el abandono escolar temprano más alto de Europa. Y esas tres cosas yo creo que van unidas. Es decir, nuestro país no invierte en estas personas, no las prepara para la economía global. Todas las empresas, pymes, medianas, grandes, nos dicen necesitamos gente en tecnología, en digitalización, etcétera. Y nuestro país, cada vez que habla de educación, cada vez que habla de invertir, está más pensando en cosas que nos dividen que en pensar en resolver estos problemas que son los que realmente son graves. Yo creo que es muy interesante esta visión, ¿no?, de dejar de pensar en invertir en cosas y empezar a invertir en personas. Pero si parece que cuando hablamos de las grandes líneas y las grandes estrategias, todos estamos de acuerdo en esto, ¿por qué ha hecho falta una pandemia para que nos demos cuenta de que hay que cambiar esta mentalidad? Bueno, yo creo que ni siquiera con una pandemia hemos creado esos consensos. Hablaremos luego, supongo, del plan español, pero incluso el plan que presenta el Gobierno para la recuperación es un plan que sobre todo invierte en cosas. Luego lo hablamos. Yo creo que nos falta todavía mucho para llegar a ese consenso. En otros países se han hecho planes con apoyo, como Draghi ha conseguido más de 400 votos para el plan italiano en el Parlamento italiano, prácticamente todos los partidos menos uno. Y creo que en España todavía nos falta mucho para adquirir esa mentalidad de, oye, nos sentamos todos y vemos cuáles son las prioridades, vemos en qué estamos en desacuerdo, temas lingüísticos, vale, desacuerdo, tema religión, tal, desacuerdo, pero luego hay cosas que todos deberíamos ver y en particular el desempleo juvenil, la precariedad y el abandono escolar deberían ser prioridades. Y la inversión en ciencia, perdón, que no lo he dicho antes. ¿Qué nos falta para lograr esos consensos? Lo hablábamos también con José María y con Edu. ¿Qué es lo que tiene este país que hace imposible llegar a acuerdos como el que hablabas de Italia? Bueno, es muy interesante que cuando piensas que los mismos partidos españoles tienen que hacer esos consensos en Europa, sí los logran. Es decir, liberales, socialistas y populares en Europa trabajamos todos los días. Yo trabajo todos los días. Esta mañana tengo una reunión con un colega del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, Jonás Fernández. Estamos trabajando todas las cosas en Europa sin problema. O sea que no es cuestión de personas, es cuestión de que al final es muy fácil salir dando carnaza y hemos llegado a un momento en el que la gente prefiere lo fácil y prefiere romper que lo difícil que es estarse todos los días. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros nos pasamos meses preparando un plan de formación. Nuestro portavoz en aquel momento de Ciudadanos, que era Toni Roldán, salió en el Congreso de los Diputados, hizo un discurso y no lo vio nadie. Era un discurso trabajadísimo, con un plan de formación estupendo. Otro de los diputados mandó un tuit en 5 segundos metiéndose con alguien y tuvo un eco gigante. O sea, al final, el sistema de incentivos al que se enfrentan los políticos es un sistema de incentivos que te hace buscar siempre el conflicto, desgraciadamente. Esta política del tuit, ¿no?, que parece que premia más esta pasión por el enemigo, ¿no?, y de buscar enemigos en todas partes que los consensos. Pero bueno, no sé si en los políticos, pero yo creo que en la sociedad sí que hay un consenso en que la economía, y no solo la economía, yo diría, la sociedad debe dar un papel cada vez más importante, y lo decías tú, a la tecnología, a la ciencia y a la innovación. Sí. ¿Qué rol crees que deben jugar nuestras políticas de ciencia, de tecnología y de innovación en esta reconstrucción? Bueno, es clave. España gasta la mitad de la media, un poco más de un punto del PIB en ciencia. Los países europeos con media gastan el doble y los avanzados mucho más. La ciencia, las nuevas ideas son lo que mantiene el crecimiento una vez que llegas al límite, a lo que se llama la frontera. O sea, un país, le pasó a Italia después de la guerra, le pasó a España después de su guerra, tiene mucho que crecer para alcanzar a los demás y eso es muy fácil, no hace falta ciencia, uno simplemente imita. Pero cuando ya has alcanzado más o menos la prosperidad de los demás, para seguir creciendo hay que tener nuevas ideas, hay que conseguir inventar, hay que crear.
Ya no te vale con, oye, copiamos, no, es que ya has copiado, ya tienes coches como tienen los demás, ya tienes casas con calefacción como tienen los demás. Entonces, para crecer de cara al futuro, la sociedad tiene que entender que nos hace falta priorizar las personas que tienen nuevas ideas y a veces es más fácil para la sociedad reconocer a un señor que ha estado en Operación Triunfo o a un señor que ha estado en vete a saber qué programa de tertulia, que a un señor como, por ejemplo, Rafael Matesanz, que fue el creador de la Oficina Nacional de Trasplantes, que lleva 30 años consiguiendo, o ha estado 30 años consiguiendo, que España sea el líder mundial en trasplantes. España es el número 1 del mundo en trasplantes. Cuando queremos, podemos, pero hay que reconocer esas figuras y la sociedad les tiene que dar esa importancia. Tú has estudiado mucho, desde el punto de vista también académico, el impacto que tienen distintas tecnologías en la economía. En este momento actual, la digitalización, como gran revolución tecnológica, ¿qué impacto crees que debería tener en nuestra economía? Sí, lo he estudiado mucho y todas tecnologías digitales. Y te cuento un ejemplo concreto porque fue un estudio que me pareció muy interesante. Publicamos un estudio en el que teníamos datos de todas las fuerzas de policía de los Estados Unidos, todas, durante 30 años, cuando iban adquiriendo ordenadores, cuando iban poniendo un PC, veíamos cómo arrestaban a más o menos gente, cómo cambiaba el crimen en esa localidad, en todo el país, en todo Estados Unidos. Teníamos miles de datos a lo largo del tiempo. Y descubrimos una cosa muy interesante que nos sirve para policía, para educación, para sanidad, para todo. Darle un ordenador a un policía no cambia nada. Tú le pones un ordenador en el coche y es el mismo policía con un ordenador. Solo cambia cuando cambias la organización, la formación y la forma de trabajar de la policía para usar ese ordenador. O sea, ahora en el plan de recuperación le ponemos un ordenador a una clase. Los niños van a aprender igual, no cambia nada. Cambia cuando utilizas el ordenador para hacer tutorías digitales, para que el niño que no sabe inglés hable con un profesor de inglés en Inglaterra, o cuando usas el ordenador para seguir los datos de los niños de otra manera. Es decir, no son, de nuevo, no son las cosas lo que hace falta, es cómo organizas esas cosas y cómo utilizas nuevas formas de organizar a las personas para que las cosas cambien. Y esa es la gran lección de la investigación que yo hice y de la investigación que hicimos muchos otros. En el caso de la policía, lo que se hizo y lo que sirvió para cambiar radicalmente la policía, lo vemos en muchas series americanas. Es que con el ordenador en la pantalla por la mañana ven dónde se han cometido los diferentes crímenes y el jefe de policía va preguntando a sus jefes de distrito, oye, veo una esquina ahí en Manhattan que debe haber tráfico de drogas. Se usa el ordenador para exigir, para medir y para cambiar cómo hacemos las cosas. Hablabas tú antes, ¿no?, del plan del Gobierno de España, un plan ambicioso y desde luego con cosas, con dificultades, ¿no? Porque yo te he leído y creo que es un tema interesante, compaginar el largo plazo con el corto plazo y claro, y que las cosas en las que inviertes en el corto no te alejen de lo que quieres ser en el largo. ¿Cómo crees que esa articulación debería hacerse y cómo crees que está reflejada en el plan? Sí, hay una ambigüedad siempre en estos planes de recuperación, no solo en España, sino en toda Europa, que viene del hecho de que queremos rellenar el agujero de inversión ahora, tenemos desempleo, tenemos crisis, queremos gastar, pero queremos transformar la economía. Y a veces las cosas no son las mismas. Por ejemplo, yo me he quejado de que me ha parecido excesiva la innovación en aislar viviendas. Es obvio que hace falta aislar viviendas, nadie lo duda, pero gastamos 1 de cada 10 euros del plan en ello, comparado con 700 millones en desempleo juvenil, o sea, hay 3.000 jóvenes que se van a formar con un plan que, bueno, que debería gastarse muchísimo más, ¿no? Y ese balance entre cosas y personas, de nuevo, me parece que no se hace bien. Claro, ¿el gobierno qué dirá? No, claro, es que renovando viviendas voy a crear mucho empleo. Sí, vas a crear empleo, pero es un empleo que a lo mejor vas a tener muchos ebanistas o muchas personas especializadas en restaurar una piedra o algo así que no van a tener salida en la economía dentro de 10 o 15 años. Es decir, si tú formas a gente en habilidades digitales, tienes gente formada para el futuro. Si formas a gente en habilidades muy concretas que tienen que ver con la rehabilitación de edificio, a lo mejor no es un trabajo de futuro. Y ese es el balance complicado. Yo entiendo que es complicado, pero me parece que en este caso se hace regular o mal. Es decir, mucha inversión en cosas y mucha inversión a corto y poca inversión en personas, en transformar nuestra economía para que realmente tengamos esa ciencia por arriba y por abajo y por el medio, todas esas personas formadas para la economía del conocimiento en la que
hay mucho empleo, muchas oportunidades digitales. Si entrevistáis a personas en cualquier sector industrial, os van a decir, estamos desesperados por encontrar a alguien que sepa de inteligencia artificial, estamos desesperados por encontrar a alguien que sepa de cómo las máquinas podemos integrarlas con la información y los datos en nuestra empresa. Eso es lo que hace falta. Es verdad, ¿no? Cada vez que hablamos con algún emprendedor, da igual de qué sector, nos cuenta esta dificultad. Que hay necesidad de personas. En encontrar estas personas, ¿no? En un país con el desempleo que tenemos. Es que realmente esa es la gran oportunidad. Esa inversión en personas nos va a permitir crecer, va a permitir que todos estos empleos se ocupen, estas personas encuentren trabajo y todo eso es crecimiento, es productividad, etcétera. Para mí esa es la gran inversión de España y no, desgraciadamente, no es la inversión. Vamos a terminar con otro de los grandes temas que son los fondos europeos, ¿no? de lo que todo el mundo habla y llevamos ya tiempo hablando. Los fondos exigen también unos plazos, hay unas necesidades de ir deprisa, de acelerar todo esto y te quería preguntar dos cosas. Uno, si crees que vamos lo suficientemente deprisa y dos, una preocupación por cómo conseguir que esto cale, ¿no? Cómo conseguir que esto llegue a la pequeña empresa. Tú lo has descrito varias veces, el modelo francés, como una página web en el que la pyme entra y clica. Aquí parece que todavía las formas son un poco diferentes. ¿Cómo ves esta...? Sí, a ver, el gobierno tiene la siguiente preocupación. Ellos dicen, nos tenemos que gastar todo el dinero. ¿Quién es capaz de gastarse miles de millones? ¿La gran empresa? Pues les escribo un cheque a la gran empresa y que lo gasten. Sí, eso es una forma. Iberdrola, Telefónica, quien sea. Bueno, es una forma, pero no es una forma transformadora, porque la gran empresa ya tenía un plan de inversión enorme, lo que hace es llevar su plan a cero y coger el dinero del gobierno. Eso no cambia nada en el país. Los que realmente necesitan dinero son efectivamente las pymes y todo el tejido económico de nuestro país, que es muy de empresa mediana y empresa pequeña, y esas son las que hay que empujar. Porque un vendedor de jamón de Badajoz, que de repente puede acceder al mercado mundial, le has transformado su negocio, porque de repente puede exportar y puede producir a diferentes precios, un vendedor de vino, un artesano de Asturias, todas esas personas pueden hacer cosas. Entonces, yo creo que hay una forma de hacer eso y que no es tan costosa, y es efectivamente la forma como se ha hecho en Francia, y espero que haya dinero para esto significativo y que se haga bien en España algo parecido. Se pone una plataforma, la empresa va a la plataforma y le hacen un diagnóstico. Oiga, ¿usted tiene página web? No. ¿Usted sabe tal? No. ¿Usted tiene comercio electrónico? No. ¿La gente puede pedir? No. Vale, entonces le hacemos un diagnóstico y le decimos, a usted le haría falta esto, esto, esto y esto. Y en nuestra propia plataforma del Gobierno de Francia tenemos todos estos proveedores que le pueden dar estos servicios. Y tenemos este dinero que le damos a usted para que los compre. Entonces, la pyme enseguida dice, me dice que alguien me puede hacer una página web y aquí hay unos señores, que tiene muchas estrellas, como Booking o como Airbnb, vas al que tiene muchas estrellas, le escribes en la plataforma, oiga, necesito que me haga usted una página web. Y ahí está la pyme con un diagnóstico, cuál es su problema identificado y con una solución. Me parece que es una solución que permitiría que efectivamente el dinero llegara a las pymes. A día de hoy, las pymes están desesperadas. Las pymes sienten que no saben para qué este dinero, que este dinero les es ajeno. Yo he hecho un programa de entrevistas parecido, entrevistando a pequeños empresarios tecnológicos y de la nueva economía, y me decían todos, oye, yo no sé nada de este dinero y no sé si me va a llegar de ninguna manera. Hay que remediarlo. Pues Luis, a ver si somos capaces entre todos de remediarlo, porque yo creo que es un tema lo suficientemente crítico para que entre todos seamos capaces de lograr esos consensos y trabajar en ese plan. Gracias, Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Yeah.